El silencio es lo primero que se nota cuando uno llega a este lugar. No hay tráfico, no hay voces, no hay señales de prisa, solo estructuras inmóviles que alguna vez sostuvieron una vida activa y hoy parecen esperar algo que nunca ocurre. Cuesta creer que aquí hubo risas, negocios abiertos y calles llenas de movimiento. Todo indica que algo importante se detuvo de golpe, como si el tiempo hubiera recibido una orden que nadie se atrevió a cuestionar. Heis no tanto, esta ciudad era sinónimo de llegaban familias buscando futuro, se levantaban edificios, se abrían comercios y el trabajo nunca faltaba. Las fotografías antiguas muestran avenidas limpias, eventos comunitarios y una sensación de estabilidad que parecía garantizada. Nada en esas imágenes anticipa lo que vendría después. No hay señales de crisis visibles, no hay advertencias claras, solo un antes lleno de vida y un después completamente mudo. Caminar hoy por estas calles provoca una difícil de explicar. Las puertas siguen ahí, las ventanas también, pero nadie responde. Objetos cotidianos permanecen donde fueron dejados, como si alguien pensara volver al día siguiente. Esa ausencia prolongada genera una pregunta constante en la mente del espectador. No es solo abandono, es una interrupción que no fue explicada. Lo más inquietante no es la ruina, sino el acuerdo silencioso que parece rodearla. No hay relatos oficiales claros, no hay memoria pública. Los archivos existen, pero están incompletos o dispersos. Las personas que alguna vez vivieron aquí rara vez hablan, y cuando lo hacen, eligen palabras cuidadosas. El silencio se repite una y otra vez, como si fuera parte de un pacto no escrito. Con el paso de los años, la ciudad no solo fue quedando vacía, también fue desapareciendo de la conversación. No aparece en los libros más consultados, no se menciona en los discursos, no sé cómo advertencia. Es como si alguien hubiera decidido que recordar era innecesario. Y cuando una historia entera se borra sin explicación, la ausencia empieza a pesar más que cualquier ruina visible. Este no es un caso aislado, pero sí es uno de los más incómodos porque aquí no faltan restos, falta respuestas. Cada edificio abandonado parece guardar una versión distinta de lo ocurrido. Cada calle desierta sugiere el final no fue natural ni gradual, y mientras más tiempo pasa, más evidente se vuelve que el olvido no siempre es accidental. Entonces, la pregunta queda flotando, insistente y difícil de ignorar. ¿Qué tuvo que pasar para que una ciudad entera desapareciera también de la memoria? Antes de seguir, queremos saber hasta dónde está llegando esta historia. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y desde qué país nos estás viendo ahora mismo. Tu respuesta nos ayuda a quienes siguen escuchando estas historias, que muchos prefirieron callar. Y quizá también quienes aún están dispuestos a recordar. A lo largo de la historia moderna, existen ciudades que crecieron, prosperaron y luego desaparecieron sin dejar una explicación clara. No fueron destruidas por guerras visibles ni borradas por desastres inmediatos ampliamente documentados. Simplemente dejaron de estar. Algunas quedaron en pie, vacías. Otras se diluyeron en registros incompletos y recuerdos fragmentados. El fenómeno no es aislado, pero rara vez se analiza con la profundidad que merece. Durante décadas, estos casos fueron tratados anomalías administrativas, errores de planificación o consecuencias inevitables del progreso. Se los mencionó de pasada, sin preguntas incómodas. Sin embargo, al observarlos en conjunto, aparecen patrones difíciles de ignorar. Ciudades que alcanzaron estabilidad económica, comunidades con identidad fuerte, infraestructura funcional y aún así, un final abrupto. La prosperidad suele asociarse con permanencia, con continuidad, con legado, pero la demuestra que no siempre funciona así. Existen lugares donde el crecimiento no fue suficiente para garantizar memoria,
donde el éxito inicial no impidió el silencio posterior. Y cuando una ciudad desaparece del discurso público, algo más que edificios se pierde. En muchos de estos casos, los registros oficiales son escasos o contradictorios. Los archivos existen, pero no cuentan toda la historia. Las fechas no coinciden. Las causas se simplifican. Las voces locales quedan relegadas. Lo debería ser una explicación, se convierte en una nota al pie. Esta investigación no busca dramatizar el abandono ni ofrecer respuestas rápidas. Busca observar con atención, comparar procesos, escuchar lo que quedó fuera del relato principal, entender por qué ciertas ciudades fueron olvidadas con tanta facilidad y por qué nadie pareció cuestionarlo en su momento. Porque cuando un lugar desaparece del mapa mental colectivo, no ocurre por accidente. Y antes de llegar a un caso concreto, es comprender el contexto que permitió que tantos otros se desvanecieran sin dejar rastro. La ciudad no nació por casualidad. Fue levantada en un punto estratégico, pensada para crecer y diseñada para durar. Las primeras construcciones eran simples, pero firmes, hechas para sostener una promesa colectiva. Llegaron ingenieros, comerciantes y familias completas atraídas por una idea clara de futuro. Desde el inicio se habló de planificación, de orden y de oportunidades reales. Todo parecía estar bajo control. El crecimiento fue rápido y visible. Donde antes había tierra sin nombre, calles alineadas, servicios básicos y zonas comerciales activas, el trabajo no escaseaba y el dinero circulaba con una regularidad tranquilizadora. Cada nuevo edificio reforzaba la sensación de que la ciudad estaba destinada a convertirse en un modelo. La gente no solo vivía allí, creía en ese lugar. Se sentían parte de algo que avanzaba con el tiempo. La ciudad comenzó a ser mencionada como ejemplo. Llegaban visitantes para entender cómo se había logrado desarrollo en tan poco tiempo. Se hablaba de eficiencia, de visión y de decisiones acertadas. Las autoridades locales mostraban cifras, planos y proyecciones optimistas. Todo apuntaba a un futuro estable y prolongado. Nadie parecía cuestionar esa narrativa. Las familias echaban raíces profundas. Se construyeron escuelas, centros comunitarios y espacios de encuentro. Las celebraciones públicas eran frecuentes y bien organizadas. Había en pertenecer a esa ciudad. Los habitantes hablaban de su hogar con una seguridad que pocas veces se ve. Para muchos, ese lugar representaba haber ganado una apuesta contra la incertidumbre. La prosperidad también trajo una sensación de invulnerabilidad. Cuando todo funciona, las preguntas incómodas se vuelven innecesarias. Las decisiones importantes se aceptaban sin demasiada discusión. Se confiaba en que alguien más sabía lo que hacía. Esa confianza se transformó en costumbre y en silencio. Nadie sentía la necesidad de mirar demasiado de cerca. Las historias personales reflejaban ese optimismo. Negocios familiares crecían. Proyectos a largo plazo se firmaban con tranquilidad. La ciudad ofrecía estabilidad en un mundo que cambiaba rápido. Para muchos, mudarse allí había sido la mejor decisión de sus vidas. No había razones visibles para pensar lo contrario. Todo parecía avanzar según lo previsto, pero incluso en su mejor, había detalles que hoy resultan inquietantes. Decisiones tomadas sin explicaciones completas, cambios discretos en la administración, reuniones a puerta cerrada que no despertaron sospechas. En ese entonces, nadie les dio importancia. El progreso constante hacía fácil ignorar cualquier señal fuera de lugar. Así fue como la ciudad alcanzó su punto más alto. No solo en números, sino en confianza colectiva. Creían haber construido algo permanente, algo que resistiría errores y el paso del tiempo. Nadie imaginaba que ese mismo orgullo, tan sólido en apariencia, sería incapaz de protegerlos de lo que vendría después. Porque cuando una ciudad cree demasiado en su propio éxito, deja de escuchar el silencio que empieza a formarse a su alrededor. Al principio,
Nadie lo llamó problema. Fueron cambios pequeños, casi imperceptibles, que se mezclaron con la rutina diaria. Un servicio que tardaba más de lo normal. Una oficina que cerraba antes de tiempo. Una obra que quedaba inconclusa, sin explicación clara. La gente asumía que era algo temporal. En una ciudad acostumbrada a funcionar bien, los retrasos parecían simples errores administrativos. Nadie pensó que esas señales aisladas formaban parte de algo mayor. Con el paso de los meses, los comenzaron a circular de forma discreta. Comentarios en voz baja, conversaciones interrumpidas al notar a un tercero, miradas que evitaban profundizar. Algunos hablaban de decisiones tomadas desde fuera, otros de reuniones inesperadas entre autoridades y personas desconocidas. Nada era concreto, pero la sensación de inquietud empezaba a instalarse. Aún así, la mayoría prefería no escuchar demasiado. El progreso pasado seguía pesando más que cualquier duda presente. Primeras decisiones extrañas llegaron sin anuncios públicos, cambios en horarios, reasignaciones de recursos, modificaciones en planes ya aprobados. No hubo comunicados oficiales detallados, solo instrucciones breves y sin margen de discusión. A quienes preguntaban, se les pedía paciencia. Se repetía que todo estaba bajo control. Esa respuesta empezó a sonar automática, como si ya no importara convencer, solo obedecer. Algunos trabajadores notaron movimientos inusuales. Personas que dejaban sus sin despedidas claras. Oficinas que quedaban vacías de un día para otro. Documentos retirados, sin explicación. Los más atentos percibieron que ciertas áreas de la ciudad recibían menos atención que antes. No era abandono, todavía no, pero sí una retirada lenta. Un paso atrás que nadie sabía cómo interpretar. En los barrios, las conversaciones cambiaron de tono. Donde antes había planes y entusiasmo, ahora aparecían preguntas incómodas. ¿Por qué ya no llegaban inversiones? ¿Por qué ciertos proyectos se detenían sin razón aparente? Las respuestas nunca eran las mismas. Cada persona tenía una versión distinta. Esa falta de claridad empezó a erosionar la confianza colectiva, aunque pocos lo admitían en público. Algunos intentaron alertar, profesionales, comerciantes, vecinos con años de experiencia, señalaron inconsistencias, pidieron información, solicitaron reuniones abiertas. Sus advertencias fueron recibidas con cordialidad, sin consecuencias reales. Se les agradecía la preocupación y se les pedía no generar alarmismo. Con el tiempo, dejaron de insistir, no por convencimiento, sino por cansancio. Lo más inquietante era que nada parecía lo suficientemente grave como para provocar una reacción inmediata. No hubo un solo evento que encendiera las alarmas. Todo se diluía en una sucesión de pequeñas anomalías acumuladas. Y mientras cada señal era ignorada por parecer, el conjunto empezaba a formar un patrón que solo sería evidente cuando ya fuera demasiado tarde. Así, la ciudad siguió funcionando, pero ya no de la misma manera. Algo se había desplazado de su lugar original. No se veía, no se nombraba, pero se sentía. Era una incomodidad constante, una sensación de que ciertas preguntas no debían hacerse. Y cuando una comunidad aprende a callar frente a lo extraño, el problema deja de ser lo que ocurre. Verdadero peligro pasa a ser lo que se decide no ver. La rutina fue lo último en romperse y cuando ocurrió, ya no pudo ocultarse. Los horarios dejaron de cumplirse con precisión. Servicios que siempre habían funcionado comenzaron a fallar sin aviso previo. El transporte se volvió irregular. Las oficinas públicas abrían y cerraban sin un patrón claro. La ciudad seguía en pie, pero su ritmo se había desajustado. Algo invisible interfería en lo cotidiano. Las pequeñas interrupciones empezaron a acumularse. Cortes breves de energía, fallas en el trámites que quedaban a medio camino. Nada parecía definitivo, pero tampoco se resolvía del todo. Cada problema venía acompañado de una explicación vaga. Se hablaba de ajustes temporales, de revisiones internas, de procesos en curso. La normalidad se sostenía solo por costumbre.
En los comercios, el impacto fue inmediato. Algunos negocios redujeron horarios sin anunciarlo. Otros cerraron ciertos días sin razón aparente. Los proveedores dejaron de llegar con misma regularidad. Los clientes comenzaron a notar la diferencia. Donde antes había seguridad, ahora había incertidumbre. Y la incertidumbre se propaga rápido. Cuando nadie la nombra, en las chaos, el ambiente cambió de forma sutil, pero constante. Menos personas caminaban sin prisa. Las conversaciones se volvieron breves, cuidadosas. Nadie quería parecer alarmista, pero todos sentían que algo no encajaba. Se evitaban ciertos temas en público. Las preguntas reservaban para espacios cerrados. El miedo no era abierto, era contenido. Las instituciones que daban estabilidad empezaron a perder presencia. Algunos servicios se centralizaron sin explicación. Otros desaparecieron del mapa administrativo. Las autoridades ya no ofrecían respuestas claras. Solo repetían fórmulas conocidas. Esa falta de información generó una distancia nueva entre la ciudad y quienes la dirigían. Una distancia que antes no existía. En los hogares, las decisiones han cambiado. Familias que pensaban quedarse reconsideraron sus planes. Proyectos a largo plazo fueron pospuestos. Se hablaba de esperar, de observar, de no tomar riesgos innecesarios. Nadie decía la palabra miedo, pero todos actuaban como si la sintieran. La rutina seguía, pero ya no tranquilizaba. Algunos intentaron mantener la apariencia de normalidad. Continuaron con celebraciones, reuniones y eventos programados, pero algo había cambiado en el fondo. La era menor, el entusiasmo más débil. La ciudad parecía cansada, como si sostener la rutina requiriera un esfuerzo que antes no era necesario. Fue en ese momento cuando la ruptura se hizo evidente. No hubo una explosión ni un anuncio dramático, solo la certeza compartida de que la ciudad ya no funcionaba como antes. La rutina, que había sido su mayor fortaleza, se convirtió en una señal de alarma, porque cuando lo cotidiano deja de ser confiable, el silencio deja de ser tranquilo y pasa a ser una advertencia. Las decisiones comenzaron a llegar sin previo aviso. No se anunciaban en reuniones abiertas ni se explicaban en comunicados formales. Simplemente se ejecutaban. Un día, una oficina dejaba de operar. Al siguiente, un servicio era trasladado o suspendido. Las instrucciones eran claras, pero las razones nunca lo fueron. A quienes preguntaban, se les decía que no había información adicional. Esa falta de contexto empezó a pesar más que las decisiones mismas. Algunos abandonos fueron especialmente departamentos completos, cerraron en cuestión de días. Empleados con años de experiencia recibieron órdenes de traslado o desvinculación sin explicaciones detalladas. No hubo despedidas públicas ni reconocimientos, solo silencios administrativos y puertas cerradas. La sensación de provisionalidad se transformó en una certeza incómoda. Algo se estaba desmontando desde dentro. Las autoridades locales evitaron enfrentar las preguntas. Las apariciones públicas volvieron breves y controladas. Las respuestas, cuando existían, eran genéricas y repetidas. Se hablaba de reorganización y eficiencia o de procesos internos. Nunca se mencionaban plazos ni objetivos concretos. Esa ambigüedad alimentó la desconfianza. La gente empezó a sentir que no estaba siendo tratada como parte de la ciudad, sino como un elemento prescindible. En paralelo comenzaron a circular órdenes que parecían contradictorias, mientras algunos servicios otros eran centralizados sin lógica aparente. Recursos se movían de un lado a otro sin beneficiar a nadie en particular. Los planes aprobados meses antes quedaban sin efecto. Nadie asumía la responsabilidad de explicar esos cambios. Y cuando nadie responde, la imaginación ocupa ese espacio. El abandono no siempre fue físico, también fue institucional. Programas que sostenían a la comunidad dejaron de recibir apoyo. Espacios públicos
quedaron sin mantenimiento. Locales fueron canceladas sin aviso. Cada retiro parecía pequeño, pero en conjunto dibujaban un patrón claro. La ciudad estaba siendo despojada de sus funciones básicas, una por una. Quienes intentaron obtener respuestas más arriba encontraron puertas cerradas. Las solicitudes formales quedaban sin respuesta. Las reuniones se posponían indefinidamente. Las llamadas no eran de vuelta. Era como si la ciudad hubiera dejado de existir en los niveles donde se tomaban las decisiones. Esa ausencia profundizó el sentimiento de abandono. No solo estaban perdiendo servicios, estaban perdiendo voz. El impacto emocional fue inmediato. La confianza que había sostenido a la comunidad comenzó a fracturarse. La gente dejó de planear a largo plazo. Las conversaciones se volvieron prudentes, medidas. Nadie sabía qué decisión sería la próxima. Esa incertidumbre constante desgasta más que una crisis abierta, porque no permite prepararse, solo esperar. Así, la ciudad entró en una etapa todo parecía provisional. Nada se explicaba, nada se garantizaba. Las decisiones seguían llegando, pero sin rostro ni justificación. Y cuando una comunidad vive bajo órdenes que no comprende, el miedo deja de ser una reacción, se convierte en una condición permanente. No hubo un anuncio oficial que marcara ese día, no sonaron alarmas ni se emitieron comunicados de emergencia. Aún así, muchos recuerdan con claridad el momento en que entendieron que algo definitivo estaba ocurriendo. Las calles amanecieron más vacías de lo habitual. Algunos negocios no abrieron sus puertas. El silencio era distinto, más denso, como si la ciudad contuviera la respiración. Los primeros en irse lo hicieron sin explicaciones públicas. Familias que empacaron de noche, vehículos con lo esencial, dejando atrás muebles, recuerdos y rutinas enteras. No hubo despedidas colectivas ni reuniones finales. Cada salida parecía individual, pero seguía un mismo impulso: irse rápido, sin llamar la atención, sin hacer preguntas, como si quedarse fuera una decisión más peligrosa que marcharse. Los relatos de ese día nunca coincidieron del todo. Algunos hablan de órdenes recibidas a última hora, otros recuerdan llamadas breves, mensajes confusos, advertencias vagas. Nadie una razón concreta, tan solo la urgencia, la sensación de que no había tiempo para entender. Cuando el miedo se impone, la lógica pierde prioridad. A medida que avanzaban las horas, la ciudad comenzó a vaciarse de forma visible. Calles que solían tener movimiento constante quedaron desiertas. Las luces se apagaron una tras otra. El transporte dejó de circular. Todo ocurrió sin caos, sin gritos, sin enfrentamientos. Esa calma forzada hizo que el abandono resultara aún más inquietante. No una huida, parecía una retirada ordenada. Quienes permanecieron por más tiempo describen una atmósfera irreal. El sonido de los pasos resonaba demasiado fuerte. Las puertas abiertas se balanceaban con el viento. Objetos personales quedaron donde siempre estuvieron: platos sobre las mesas, documentos en cajones, juguetes en el suelo. La vida había sido interrumpida en medio de lo cotidiano, como si alguien hubiera detenido la escena sin dar explicaciones. No todos se fueron al mismo tiempo. El resultado fue el mismo. En cuestión de días, la ciudad perdió su pulso. Los servicios que aún funcionaban dejaron de hacerlo. Las pocas autoridades visibles desaparecieron sin despedirse. No hubo instrucciones finales. No hubo confirmaciones. Solo la certeza de que ya no quedaba nadie a quien preguntar. Con el paso del tiempo, ese día comenzó a desdibujarse en la memoria colectiva. Las fechas no coincidían. Los detalles se mezclaban. Algunos preferían, no otros aseguraban que nunca entendieron lo que pasó. El abandono se convirtió en un recuerdo fragmentado, lleno de huecos, y esos huecos fueron ocupados por el silencio. Las imágenes mentales de ese momento persisten con fuerza. Una ciudad intacta, pero vacía. Un lugar que parecía esperar a que alguien regresara, sin señales de destrucción,
sin rastros de violencia visible, solo ausencia. Esa ausencia fue más perturbadora que cualquier ruina, porque sugería que lo ocurrido no ha sido un accidente ni una improvisación. Ese día no marcó solo el abandono físico de la ciudad, marcó el inicio de algo más profundo, la transformación de un lugar vivo en un espacio suspendido en el tiempo, un sitio que ya no pertenecía a nadie. Y cuando una ciudad se vacía sin explicación, lo que queda no son solo edificios, queda una pregunta que se repite en cada calle desierta. ¿Por qué fue necesario irse así? Después del abandono, el tiempo no trajo respuestas, trajo silencio. Años enteros pasaron sin que la ciudad fuera mencionada de forma clara en registros oficiales. Los archivos que alguna vez documentaron su crecimiento dejaron de estar disponibles. Algunos desaparecieron, otros quedaron incompletos. Consultar el pasado de ese lugar se volvió una tarea confusa, llena de vacíos y contradicciones, como si la historia hubiera sido interrumpida a propósito. La ausencia de información no fue gradual. Primero, dejaron de actualizarse los datos públicos. Luego, ciertos documentos dejaron de encontrarse donde siempre estuvieron. Más tarde, el nombre de la ciudad empezó a omitirse en informes y estadísticas. No hubo una orden visible de borrar nada. Simplemente, el rastro comenzó a diluirse. Y cuando nadie vigila la memoria, esta se deshace sin resistencia. Quienes intentaron reconstruir lo ocurrido se toparon con obstáculos constantes. Fechas que no mapas que ya no incluían el lugar. Testimonios que se contradecían entre sí. A la falta de una versión oficial, generó múltiples relatos, ninguno completo. Cada intento de explicación terminaba en el mismo punto: el silencio como respuesta final. Con el paso del tiempo, incluso los antiguos habitantes comenzaron a dudar de sus propios recuerdos. Algunos evitaban hablar del tema. Otros decían no recordar detalles importantes. El miedo y el cansancio hicieron su trabajo. Recordar se incómodo. Más fácil fue aceptar el vacío que enfrentarlo. Así, la memoria colectiva se fragmentó. Las nuevas generaciones crecieron sin referencias claras. Para muchos, la ciudad nunca existió. No aparecía en libros escolares ni en conversaciones familiares. El lugar quedó reducido a una mención ocasional, casi incómoda, o algo que no se explicaba del todo y que tampoco se incentivaba a investigar. El olvido se volvió parte de la normalidad. Ese apagamiento no solo afectó a también afectó al significado del lugar. Sin relatos, sin contexto, la ciudad perdió identidad. Pasó de ser un ejemplo de progreso a un punto sin historia, un espacio físico sin narrativa. Y cuando un sitio pierde su historia, deja de pertenecer a alguien, se convierte en territorio neutro, sin pasado ni futuro. Algunos investigadores independientes intentaron romper ese silencio. Reunieron fragmentos, compararon fuentes, entrevistaron a quienes aún aceptaban, pero cada avance era lento y frágil. Faltaban piezas clave, faltaban decisiones documentadas, faltaban responsables identificables. El rompecabezas siempre quedaba incompleto. Con los años, el silencio se volvió más pesado que el abandono mismo, porque ya no se trataba solo de una ciudad vacía. Se trataba de una historia que nadie quiso cerrar. El olvido no llegó por accidente. Se construyó con omisiones, con la ausencia sistemática de respuestas, y ese tipo de silencio no desaparece con el tiempo, se hereda. Hoy, la ciudad sigue ahí, pero su pasado está roto. No hay un relato oficial que explique su destino. No hay memoria compartida que la sostenga. Solo restos físicos y preguntas sin resolver. Y cuando una comunidad pierde su historia, pierde también la capacidad de entender lo que le ocurrió. El silencio, entonces, deja de ser ausencia. Se convierte en la huella de algo que nunca debió ser olvidado. Hablar de lo que ocurrió después implica aceptar que no todas las respuestas
están disponibles. Existen preguntas que permanecen abiertas y que nunca fueron abordadas de forma directa. ¿Por qué una ciudad entera fue abandonada sin una explicación clara? ¿Quién tomó las decisiones finales? ¿Por qué el silencio fue tan uniforme y prolongado? Estas preguntas siguen presentes porque nadie la cerró oficialmente. Y cuando una historia queda incompleta, las teorías ocupan ese espacio. Algunas surgieron con el tiempo, siempre de manera informal. Se habló de intereses externos, de decisiones tomadas lejos de la ciudad. Otros mencionaron conflictos administrativos que nunca salieron a la luz. También hubo quienes sugirieron que el abandono fue una medida preventiva, tomada ante algo que no podía hacerse público. Ninguna de estas teorías fue confirmada. Todas compartían un elemento común al secreto. El desconforto aparece cuando se comparan los fragmentos disponibles, los incompletos, los testimonios contradictorios, las fechas que no encajan. Nada parece casual, pero tampoco hay una prueba definitiva. Es esa ambigüedad la que mantiene viva la inquietud, porque si todo hubiera sido un error o un accidente, existiría una versión clara. El problema es que no la hay. Algunos antiguos residentes, con el paso de los años, comenzaron a insinuar más de lo que decían. Frases amegiaus, advertencias veladas, silencios prolongados antes de responder. No señalaban, no ofrecían detalles concretos, pero dejaban claro que sabían más de lo que estaban dispuestos a contar. Ese comportamiento reforzó la sensación de que el silencio fue aprendido, no espontáneo. También están las teorías que nunca se escribieron, las que solo circulan en conversaciones privadas, las que incomodan demasiado como para hacerse públicas, ideas que apuntan a responsabilidades mayores, a decisiones que podrían afectar a más personas. No importa cuán plausibles sean, el de que no puedan discutirse abiertamente ya dice mucho. El miedo, incluso décadas después, sigue presente. El lugar físico contribuye a ese malestar. La ciudad, intacta en muchos aspectos, parece guardar algo que no quiere revelar. No hay señales claras de desastre. No hay marcas visibles de conflicto. Solo una ausencia ordenada, casi meticulosa. Esa apariencia refuerza la idea de que el abandono fue planificado, y lo planificado rara vez se explica sin consecuencia. Con el tiempo, él se convirtió en una sensación persistente. No desaparece con nuevas teorías ni con intentos de investigación. Cada respuesta parcial genera nuevas preguntas. Cada hipótesis abre más incógnitas. Es un círculo que no se cierra, y quizá nunca lo haga. Lo que aún no se quiere decir no es solo una explicación puntual. Es la razón por la cual nadie asumió la responsabilidad de contar la historia completa. Es el motivo por el que el silencio se mantuvo firme durante tantos años. Implicaría reconocer decisiones, errores o intereses que muchos prefirieron dejar enterrados, y algunas verdades, una vez dichas, no pueden volver a ocultarse. Así, la ciudad permanece como un recordatorio incómodo, no solo de lo que ocurrió, sino de lo que se decidió callar. Las preguntas siguen ahí, esperando. No exigen respuestas inmediatas. Solo recuerdan que el silencio no siempre significa ausencia de información. A veces significa que la información existe, pero nadie está dispuesto a con ella. El silencio regresa al final como si nunca se hubiera ido, no como ausencia de sonido, sino como una presencia pesada. Es el mismo silencio que cubrió las calles vacías, las casas cerradas, los nombres borrados. Un silencio que no explica, que no consuela, que no absuelve, solo permanece. Hay ciudades que no desaparecen de golpe. Primero se vacían de personas, luego de historias, por último, de recuerdos. Cuando nadie las nombra, cuando no figuran en registros, cuando no aparecen en mapas, ocurre la segunda muerte, más lenta, más definitiva, la que no deja ruinas visibles. Lo inquietante no es solo lo que pasó, sino lo que no quedó. No hay archivos completos, no hay versiones oficiales cerradas,
No hay memoriales, solo fragmentos dispersos y miradas que evitan el tema, como si recordar fuera una forma de desobediencia. Ese vacío deja preguntas suspendidas. No buscan respuestas inmediatas, obligan a mirar de nuevo lugares que parecían olvidados, a preguntarse cuántas historias similares quedaron enterradas sin testigos. Tal vez el verdadero final no sea una explicación. Tal vez sea aceptar que algunas ciudades siguen existiendo solo en lo que no se dice, y que mientras el silencio continúe intacto, la historia seguirá inconclusa.